Entonces, ¿dónde surgió el miedo? ¿Dónde está el origen del temor? Creo que esto nos ayuda a tener muy claro dónde podemos encontrar uno de nuestros grandes enemigos. Déjame otra vez regresar a la palabra de Dios junto contigo y que entendamos cuál es la raíz de este enemigo que nos persigue y además es un inquilino que es muy difícil de sacar de nuestras vidas. Te leo Génesis capítulo 3 versículos 1 en adelante. Dice así: La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 5. Pero mira, un poquito más adelante, el versículo 9, dice así: Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo porque estaba desnudo. Esto está en Génesis 3, 9 y 10. Entonces, este es el principio, este es el origen del miedo. La serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, es, según lo expresó Jesús, mentiroso y padre de mentira. Es una criatura y no es un igual al Dios Trino. Eso tenemos que mantenerlo muy en claro. La serpiente era una criatura, o es una criatura. Y como dice aquí, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, pues es un mentiroso, es el padre de mentiras. Entonces, no puede dar existencia a la vida, no tiene significado, él no puede crear, es una criatura y no es un igual al Dios Trino. A veces pensamos que el bien y el mal en el mundo son del mismo tamaño. Esta es una influencia oriental que seguramente has visto por allí. El yin y el yang, ¿no? La luz y las tinieblas, el blanco y el negro. Y entonces el equilibrio entre esas dos fuerzas. Y a veces pensamos que Dios es el blanco y Satanás es el negro y están en el mismo nivel de poder o de influencia o de dominio sobre la raza humana. Bueno, eso es totalmente falso. Según lo que encontramos en la palabra de Dios, la serpiente antigua, este padre de mentiras, este engañador, es una criatura. Nada absolutamente que ver con el Creador. No puede crear, no puede dar existencia o vida y no tiene significado que ofrecer. Toda la vida y el significado provienen del Padre, el Hijo y el Espíritu. Nuestro Señor Jesús es el sustentador de toda vida. Si el maligno pudiera contar con su propio mundo, lo cual parece ser su sueño, estaría limitado al secuestro y la explotación, dice aquí este teólogo llamado Baxter Kruger. O como dice mi amigo Stephen Horn, a abusar de la vida trinitaria que se comparte con nosotros. Es decir, él necesitaría la vida que Dios nos da, pues para mantenerse vivo, el engañador, el maligno, el padre de mentiras. Y no tiene la capacidad de lograrlo sin nuestro permiso o contra nuestra voluntad. De modo que miente, engaña
nos lleva a la confusión para que voluntariamente creamos, aunque quizá de manera inconsciente, o cedamos a operar en su matriz diabólica de incredulidad, confusión y oscuridad carente de significado. De esa manera, encuentra un sitio para llevar a cabo sus acciones cobardes y perversas en la creación buena del Trino Dios. Dios nos hizo con su grande amor. Así hizo Dios a la humanidad. Pero la humanidad cree esta mentira que el diablo metió allí en sus mentes, con que Dios les ha dicho que no coman del huerto. Y luego agrega, no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto prohibido, sus ojos serán abiertos y conocerán el bien y el mal. Y entonces mete de forma insidiosa y perversa en el corazón de las personas esa duda, esa sospecha, esa truculencia que hay ahora en el corazón del hombre hacia Dios. Y entonces empezamos a pensar justamente que Dios es un ser así, medio tramposo, medio oscuro, que tiene unas intenciones malas, que de repente, cuando menos nos demos cuenta, ¡wow!, nos va a poner el traspié y nos va a hacer daño. Todas esas son falsedades, son mentiras que nos hemos tragado y que hemos a veces creído que así es la verdad. Por eso tenemos que regresar a la palabra de Dios para darnos cuenta quién es Dios. Y lo que encontramos allí es que Dios es bondadoso, Dios es tierno, es compasivo. Eso nos lo dice la Biblia una y otra vez. Dios es justo y es justicia. Y por supuesto que ante su presencia no puede caber la maldad. Entonces, nosotros necesitamos creer, confesar y aceptar esa bondad que viene de Dios. Entonces, su primer engaño del diablo, del engañador, implica convidarnos a dudar de la bondad del Señor, creando inseguridad y ansiedad en nosotros, que a su vez nos impulsa a la acción independiente. Fíjate nada más hasta dónde estamos llegando, hasta qué punto tan crítico estamos llegando. Cuando empezamos a dudar de la bondad del Señor, empezamos a estar inseguros y ansiosos en nosotros mismos. Y esto lo transportamos a la relación con Dios. Entonces estamos en serios aprietos. Dios deja de ser ese ser bondadoso, compasivo y tierno para convertirse en alguien del que nosotros podemos tener sospechas, alguien del que nosotros debemos cuidarnos y alguien, en el peor de los casos, alguien que debemos sacar de nuestras historias y sacarlo de nuestras vidas. Adán y Eva finalmente fue lo que hicieron, sacarlo de su historia, sacarlo de sus vidas. Y tú y yo sabemos el desastre en el que terminó esa historia. Yo espero que tú y yo estemos muy atentos para recuperar nuestra confianza en ese bondadoso Dios que todos los días, no deja de bendecirnos, no deja de llenarnos de abundancia, no deja de llenarnos de sus bondades y de sus misericordias. Soy Víctor Hugo Juárez y espero que este devocional ha sido de bendición para ti. Dios te bendiga.